Ecuador afronta en el año 2021 algunos retos fundamentales que pasan por dos situaciones muy concretas. La primera, la pandemia, obviamente, con un desastre, con una catástrofe que ha sido protagonizada por un gobierno indolente que al mismo tiempo que despidió médicos, que cerró hospitales que estaban desarrollando toda su infraestructura, también despidió a los médicos salubristas cubanos que atendían en las zonas que hoy son las más afectadas. Y por otro lado, la crisis económica, que efectivamente no empieza con la pandemia, sino que por el contrario se agudiza y se expresa en su mayor y más dramático lado, es decir, en el que la crisis como tal implica una reducción del Estado, un endeudamiento impresionante que ya supera los 60.000 millones de dólares. Y en ese contexto aparece un personaje de nuevo en la escena electoral llamado Guillermo Lasso, que obviamente traslada parte de su ideología y parte de su programa hacia lo que efectivamente ha hecho todo este tiempo Lenín Moreno. ¿Por qué digo lo traslada? Porque de esta manera incluso ha colocado algunos temas, algunos asuntos de orden político y económico en un nivel quizás de distancia con respecto a Lenín Moreno Garcés, pero que no se diferencian de él. Guillermo Lasso además aparece en este momento como uno de los personajes ricos, millonarios del Ecuador que más se ha enriquecido en los últimos 10 años y fundamentalmente durante el periodo de gobierno de Lenín Moreno Garcés. ¿Por qué menciono este elemento que es clave? Porque mientras el Estado reduce su capacidad económica para atender la crisis económica, atender las necesidades básicas de ciudadanos, de ciudadanas en el campo de la educación, de la salud, de la educación y de la seguridad particularmente, también se ve afectada por una serie de elementos que tienen que ver con la pandemia, donde ya no hay dinero, donde no hay recursos, y también por un elemento que ha sido doloroso y dramático, además de escandaloso. Casi todos los amigos cercanos de Guillermo Lasso y los amigos cercanos de Lenín Moreno Garcés fueron los primeros en recibir la vacuna antes que incluso los médicos que han estado afrontando esta dramática situación. Por eso es que esta lógica de la pandemia tiene su componente político anclado a un problema económico. Y por otro lado también está la propuesta electoral presidencial de Andrés Arauz, que es militante y ahora alto dirigente de la Revolución Ciudadana, heredero de la lucha de Rafael Correa, que plantea retomar lo que dejó suspendido o traicionó el señor Lenín Moreno Garcés. Andrés Arauz ha planteado una serie de alternativas, una serie de propuestas, programas que reivindican el rol fundamental que asumen incluso países neoliberales o capitalistas de alto desarrollo, que es el rol del Estado como un propulsor, como un desarrollador de políticas públicas para generar bienestar, asegurar un nivel mínimo de necesidades básicas satisfechas para los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso en este momento la pandemia no solamente es un problema de orden sanitario o de orden económico, sino también y fundamentalmente un problema de orden político. Porque claro, si es que no hay una decisión, si no hay la voluntad de atender a los más necesitados, a quienes efectivamente deben ser la prioridad de cualquier Estado, obviamente ahí está trasladada la visión política. Y creo yo particularmente que lo ocurrido a lo largo de estos últimos meses, quizás 2 años, por parte de Lenín Moreno es absolutamente igual a lo que habría hecho o lo que haría si llegara a ganar las elecciones un Guillermo Lasso. Es decir, priorizar el capital sobre la vida, priorizar la rentabilidad antes que el trabajo y sobre todo la ganancia bancaria en toda su dimensión, que ya sabemos en un capitalismo financiero como el que viven algunas de nuestras naciones, solamente implica un enorme enriquecimiento para unos pocos y por supuesto precarización para las grandes mayorías. Así que desde el Ecuador, obviamente el 11 de abril de este 2021 será una marca muy importante para definir el sendero y el devenir de sus ciudadanos y ciudadanas en medio, por supuesto, de una compleja situación internacional también.